Hola, buenas. Bueno, como dije, vamos a estar leyendo Guía de Apoyo Psicológico. El primer tema es temas académicos. Y obviamente como temas académicos, aquí Beatriz Painepan Sandoval pone el primer título donde dice Adaptación a la vida universitaria. Y se entiende de que uno termina la enseñanza media, la secundaria o como le digan en su país, uno termina la enseñanza media, que es como cuando uno tiene 16, 17, 18 años, y inmediatamente después de ese periodo, ¿cierto? Hace una prueba, hace lo que sea y pasa a la universidad. Se entiende, en este punto se ve desde esa parte, ¿no? Se ve como, por ejemplo, una persona que terminó enseñanza media, terminó secundaria, trabajó 1, 2, 3, 4 años, por ejemplo, y después hizo la universidad, sino que se entiende que uno siguió la continuidad de estudios todo el rato, ¿cierto? Primaria, secundaria y al tiro universidad. Entonces lo primero que se nos propone aquí es el tema del cambio, o sea que claramente hay un cambio, ya sea un cambio desde cómo se ve la educación o cómo nos van a ir educando, hasta cambio psicológico y la percepción de cómo nosotros vamos percibiendo el mundo, que eso para mí es fundamental y es lo más importante y es lo más interesante. Donde el primer punto, cierto, es acerca de este cambio físico, de cambiar de la institución donde el colegio nos obligaba a tener una vestimenta, a llevar un corte de pelo, a tener cierto vocabulario, se nos obligaba a mantener un horario específico, etcétera. Y donde ahora en la universidad es todo lo contrario, o sea, uno va con ropa de calle, con el pelo que uno quiere, se expresa realmente como uno estime conveniente y no hay horario específico, etc. Donde la responsabilidad ya no cae en el docente, cierto que en el colegio era como, el docente él tiene que estar encima tuyo, tu apoderado tiene que estar encima tuyo, viéndote, cierto, si hiciste las tareas, si estás al día con las pruebas, si vas al colegio, etc. Y ahora en la universidad, no, el docente ya no está encima tuyo, eres tú el único que tiene que estar encima tuyo. Y el segundo punto se habla acerca de la incertidumbre que tiene este proceso de ingreso a la universidad, que es justo este proceso ya que de estos cambios, pero también de incertidumbre donde justo hay como ese especie de entusiasmo donde, no sé, pues si pensamos toda nuestra vida en seguir cierta profesión, existe ese entusiasmo por verse proyectado en un futuro acerca de eso. O sea, en mi caso, yo que quiero ser neurocientífico, para mí la química es el primer paso para el desarrollo final que voy a llevar. Entonces, claramente es como un proceso de incertidumbre porque el tiempo es muy largo, si voy a ser competente, no voy a ser competente, cómo van a hacer las notas, las pruebas, mis compañeros, etcétera. Entonces, todo muy nuevo. Es todo muy nuevo. Y aquí nos hablan de una especie de diferencia entre un cambio y una transición, donde dice así: Mergem Le Sayet señala que es necesario distinguir entre el significado del cambio y la transición. El cambio es entendido como la modificación exterior de una situación en el tiempo. Es objetivo, real, palpable. Sin embargo, la transición, como proceso de adaptación, es un fenómeno personal, interior, que se ve y que no está relacionado con un tiempo determinado. O sea que justamente yo lo podría entender así, resumiéndolo, o como yo entendí esa parte, de que el cambio es algo que no podemos modificar y que objetivo, eso es como lo más importante. Por ejemplo, el cambio de secundaria a universidad o de secundaria a un trabajo, o etcétera. Eso es un cambio que sí o sí va a estar, que uno no puede manejar, es objetivo y pasa. Mientras que la transición va a ser de cómo nosotros, yo lo entendí así, de cómo nosotros vamos, ¿cierto? Adaptándonos, yo podría decirlo así, adaptándonos a ese proceso de cambio. Por ejemplo, uno puede cambiar, el cambio va a ser entrar de enseñanza media a la universidad, pero uno, no necesariamente uno inmediatamente al otro día, al primer semestre, al primer año, al segundo año, al tercer año, va a sentir esa transición de enseñanza media a educación superior. Y de hecho, en mi caso, por ejemplo, yo creo que soy como que pasa eso justamente porque como he tenido toda esa educación online, realmente nunca he pisado a la universidad, nunca he estado con la presión realmente universitaria. Realmente creo que ese proceso de transición está parado. Y aquí nos empieza a hablar sobre que el periodo de transición, periodo interno, que es la parte psicológica, que es lo que nos va a importar en este texto, se puede ver involucrado por la familia, por los amigos, por la comunidad, lo que se piense de la carrera que elegiste, etc. Y aquí hay un punto bien interesante que usted nos dice que en los primeros meses del ingreso a la universidad
es donde el estudiante empieza como a analizar, empieza a clasificar las expectativas que se tienen tanto de la institución, de la carrera y hasta de él mismo. Estos problemas se pueden hacer más grandes si son personas que han dejado, ¿cierto?, la continuidad de estudios, como dije antes, si estuvieron 1 o 2 años sin estudiar y trabajaron y después de vuelta de nuevo al formato educacional. O también se pueden ver más traumático, o sea, un proceso más traumático, y así lo dice literal, si son personas que vienen de espacios rurales, por ejemplo, y que vienen a estudiar a la universidad. Según esto, estadísticamente, la gente de zonas rurales o estratos socioeconómicos bajos. Entonces aquí, cierto, se reconoce una condición material del estudiantado que va a tener cierta desventaja respecto a otros compañeros que podrían tener privilegios socioeconómicos más altos. Por ejemplo, no en todas las carreras se ve, pero por ejemplo hay universidades, se ve esta brecha, y hay carreras que también se ve esta brecha mucho más, ¿cierto? Donde hay una competencia, etcétera, pero es interesante cómo reconoce las condiciones materiales del estudiantado. No solamente lo ve como un cerebro que tiene que producir y leer, sino que también se le da la importancia a cómo se va desarrollando esa persona, ese individuo, en sus aspectos socioeconómicos. O sea, me parece muy interesante. Después nos habla que a pesar de que nosotros podemos tener toda la disposición del mundo a aprender, podemos tener ciertas dificultades, y esas ciertas dificultades son ritmo de estudio o presión por la carga académica. Así que esto se puede ver ya sea en los primeros años o tanto en los segundo, tercero o cuarto años de la carrera. Se viene de este cambio desde la enseñanza media, donde la materia, donde el comentario acerca de no, es que yo no estudiaba y me iba bien igual, donde no era necesario ver bibliografía, leer tanto, sino que uno prestaba muchas veces atención al profesor y con eso ya se quedaba para la clase. En la universidad es distinto, y si tú te quedas con lo que dice el profesor, la nota mínima es segura, y lo digo personalmente. Entonces, justamente también el tema de lo que hay que ir estudiando, o sea, yo me acuerdo que en mis primeras clases de química, en una pura clase vimos toda la materia que se ve en 4 años en enseñanza media. O sea, para mí fue brutal porque justamente estuve 2 años sin ver ciencias, específicamente química, física y biología, que es lo que se ve. Estuve 2 años sin tener conocimiento a profundo de esa ciencia. Entonces llegar a primer semestre y ver esa materia en una clase fue brutal, porque empieza todo este proceso de si realmente uno es capaz, todo el tema de, hoy ¿realmente me gustan las ciencias si no soy capaz de entender esto? Entonces aquí el texto dice que esto es un problema gigante, porque justamente hay que tratar con la ansiedad, hay que reforzar el autoestima, etcétera, etcétera, etcétera. Las dudas vocacionales, que son, yo diría que lo más interesante que le puede pasar a un joven de 17, 18 años, donde tiene que elegir la carrera que se va a dedicar gran parte de su vida. Si un joven de 17, 18 años que todavía no sale al mundo laboral, que todavía no conoce cómo funciona una sociedad, etcétera, que salga y que en un día para otro tenga que elegir una carrera que va a estar 5 años, que lo más probable es que la ejerza durante 10, 20, 30, 40, 50 años, claramente una decisión bien complicada. Entonces el fenómeno de la duda vocacional, o sea, de si realmente esta es la carrera que yo quiero, esta es la carrera que yo elegí, es un tema que obviamente va a estar en los primeros años, quizás hasta los cuartos años. Yo he escuchado gente que hasta que el día que sale de su carrera tiene dudas de si realmente lo que eligió es para él o para ella. Después habla de la incomodidad social, malestar emocional o físico, donde aquí lo relaciona más como nosotros interactuamos con el mundo universitario, ya sea o sea, con nuestros compañeros en actividades universitarias, docentes, etcétera. Es como nosotros nos vamos a relacionar con ellos. Yo por lo menos lo entendí así. Entonces dice que hay veces que uno tiene que pararse a reflexionar acerca de cómo la actitud que tiene que tener al respecto sobre ciertos fenómenos sociales, pero si ya se sobrepasa el problema, aquí hay que acudir a un profesional. Después el otro punto, el otro problema que se podía tener es el tema de fomentar la confianza en uno mismo. Cuando uno entra a la carrera, el título se ve muy lejos. Yo la verdad todavía lo siento lejos, a pesar de que voy ya en el segundo año. Ya pasé el primero, que es lo peor, pero el segundo parece que es peor todavía. Entonces, como una especie de confianza en uno mismo, yo lo podría resumir en creerse el cuento de lo que uno está haciendo, del carácter profesional que uno está haciendo. O sea, en mi caso, nuevamente, yo estoy estudiando química, mi carrera es 100% laboratorio y cosas así. Yo nunca he pisado un laboratorio. Entonces, para mí es súper complicado justamente esta parte de creerme el cuento, porque realmente las únicas veces que me he puesto una bata, un delantal, una cotona, etcétera, no es para entrar a un laboratorio, es para hacer video en TikTok. Es difícil creerse el cuento cuando uno estudia una carrera que es práctica,
y la ha hecho online todo el rato. Es complicado, pero claramente entendiendo que este video lo podría ver o este texto lo podría leer gente que ya no viven en la situación de la pandemia, entiéndase que hay que tomar actitud, tomar la actitud de, mira, yo estoy estudiando cierta carrera, esto me voy a convertir y esto voy a hacer. Entonces ponerse en el papel de ese profesional que uno quiere ser. Yo por lo menos entiendo ese punto de tener confianza en uno mismo. Yo lo entiendo así, yo lo podría resumir así. Créete el cuento de lo que estás haciendo. Créete el cuento de tu profesión. Créete el cuento de que en un futuro tú vas a ser esa persona que estés dando clases, esa persona que esté ahí en la tele dando las noticias, salvando vidas, echando gente, construyendo una casa, un edificio. Créete el cuento que tú vas a ser esa persona en un futuro. Otro problema es la redefinición de expectativas. Cuando uno iba en la secundaria era normal sacarse 7, 6 o notas muy altas. En la universidad no es así. Yo la verdad el primer año yo decía, bueno, nota 7, promedio 7, nota 7, promedio 7, porque si me gusta la ciencia me debería ir bien en material de ciencia. ¿Qué fue pasando? Que los ramos lo empecé a probar con la nota así como un poquito más de la mínima para probar. O sea, aquí la mínima para probar es un 4, yo aprobaba con un 4.5, un 4.8 y hasta un 5. La nota máxima es un 7. Entonces claramente yo en un momento, en vez de me frustré mucho, de hecho hay videos donde yo hablando de esa frustración, me frustré mucho en ese periodo justamente porque yo decía, siempre hasta el día de hoy yo creo que me come eso del tema de, si a mí me gusta la ciencia, si yo digo que amo las ciencias, que vivo las ciencias, que deseo ciencia, ¿cómo es posible que me vaya mal en pruebas donde hablen de ciencia? O sea, estoy viendo ciencia pura y me está yendo mal. No existe una motivación detrás para analizar esa ciencia pura. Entonces, ¿qué está pasando? Entonces, ¿qué hice yo? Redefiní mis expectativas, justamente lo que hice aquí. O sea, empecé, en vez de apuntar a nota 7, promedio 7, empecé a apuntar a comprender la materia, a entender la materia, a ser capaz de enseñar esa materia, a ser capaz de esa materia que la estamos viendo, yo llevarla al mundo, a la práctica real. O sea, como ir todo el tiempo, ir cambiando las expectativas, es súper útil y interesante propuesta, ya que justamente nos va a ayudar, ¿cierto?, a no estresarnos, a no decir, oh, esto no es lo mío, etc. Porque la idea de la universidad es pasar, simplemente pasar, y ya después, si terminaste la carrera y querés ser el mejor científico del mundo, bueno, ahí velo tú. Pero la idea en un principio, ¿cierto?, es pasar. Entonces ahí hay que ir como jugando y ser como más flexible con las metas que uno se propone. Otro problema, dice, conocer los lugares físicos y sus oportunidades. Y aquí habla más del tema de como las herramientas que te podría dar la universidad. O sea, si la universidad tiene talleres, hace charlas, hace otras cosas que a ti te gustaría participar o que no sabes que puedes participar, entonces te dice así como intenta buscar otros puntos, ¿cierto? Otras cosas, otras actividades que hacer, actividades en otras facultades, por ejemplo, etc. Otro punto, el siguiente punto es conocer mejor tu carrera, y aquí habla acerca de las expectativas que uno tenía de la carrera como la está llevando y la carrera que uno quisiese llevar. Entonces dice que, por ejemplo, si las expectativas que tú tenías de esa carrera no son las que uno esperaba, bueno, ponte tú en marcha a hacer que la carrera sea las expectativas que tú querías, porque justamente si tú eres ya parte de ese proceso universitario, tú también puedes generar ese cambio para que la carrera sea lo que tú esperabas y que no sea simplemente ir a hacer pruebas y tomar apuntes, sino que sea como un ambiente grato universitario donde uno no solamente se perfecciona o uno solamente mejora como académico, sino la idea de como mejorar como persona. Yo por lo menos lo veo así. Uno no va a la universidad, ¿cierto?, a sacar notas, también a mejorar tanto como profesional, tanto como puede mejorar como persona. Entonces, si en mi universidad o en mi facultad o en mis cursos no es así y nadie lo fomenta, bueno, tomamos iniciativa y fomentémoslo. Se fomenta con uno, ¿cierto? Uno mismo lo tiene que ir fomentando. Yo por lo menos esa parte la entendí muy bien así. El otro punto es dejarse ayudar, o sea, entender de que hay materias que no podemos entender, hay materias que nos van a costar un poco más, entonces pedir ayuda no es malo, no está de más. Otro punto es dudarlo todo. Yo considero que es muy interesante esto de dudarlo todo, que no solamente en el punto de vista académico, así como en la materia que uno esté leyendo, sino también en el proceso universitario, en las prácticas que está llevando la universidad, como esa universidad, con los aspectos sociales, etc. Interesante el dudarlo todo. Yo creo que el puro punto dudarlo todo ya nos dice acerca a qué va el punto. Y justamente dice que en este periodo donde uno pasa de los 17, 18 a los periodos universitarios, ¿cierto? Hay como muchas confusiones.
funciona. Entonces, dudémoslo todo o intentemos sacarle máximo provecho a esa duda, a esa crítica que uno le podría hacer a las prácticas que está haciendo, y al mismo tiempo intentemos hacer varias cosas para ver qué cosas nos están gustando, qué cosas no nos están gustando, qué cosas son para nosotros. Y el último punto es enfrentar las expectativas nuevas con optimismo. Como lo dice bien la parte es intentar, si vamos a hacer alguna actividad, viene una prueba, viene un curso, viene algo nuevo, viene un grupo de amigos, siempre con optimismo y nuevamente con uno de los puntos anteriores es la confianza en uno mismo, o sea, creerse el cuento de que el que está a mi par va a ser un compañero profesional, vamos a compartir la misma profesión, quizás no el mismo interés, pero justamente estamos en lo mismo. Entonces, ver todo con optimismo, ya sea desde los puntos de vista sociales, la carrera, los cursos, etcétera. De hecho, me atrevería a decir que hasta una mala nota se podría ver hasta con optimismo. Yo en lo personal una vez sí me saqué una muy mala nota en biología, que suponía que era lo que a mí me gustaba, y justamente eso no me lo tomé, al principio claro, me lo tomé re mal, así casi me muero, pero después justamente cambié esta así como, bueno, a ver, de esto podemos mejorar. Si justamente lo que yo hago se basa en el error, entonces si yo me equivoco, no lo veo como algo, no lo debería ver como algo malo, sino como una oportunidad, algo. Entonces, optimistas en estos procesos de cambio. No estoy diciendo que sean optimistas 24/7 toda su vida. Sean optimistas porque justamente están en un periodo de cambios, están en un periodo de cambio, están en un periodo de transformación, están en un periodo de crecimiento personal, etcétera, etcétera, etcétera. Tienen que decidir qué van a hacer con su vida, así que tómenselo con optimismo. Y aquí termina ese capítulo. La verdad me parece muy interesante porque justamente apunta al cambio, apunta a ese énfasis en que las cosas están cambiando y cuáles son los puntos como más críticos donde surge el cambio. Entonces a mí me gustó este primer punto y que justamente este fue el punto que me dijo, Joshua, podría hacer los videos acerca de esto para que la gente vaya conociendo un poco más esto y quizá hacerle una reseña bien interesante. Hasta el momento me está gustando esto, así que eso. Cualquier duda, consulta en la caja de comentarios. En la descripción voy a dejar el libro igual para que si se lo quieren leer, ahí está más detallado todo lo que estoy diciendo. Así que eso, chau.